Hola Ramiro. ¿Cómo estás, Hola Silvia? Santiago. ¿Cómo están? Muy Bueno, bien. van sumándose de poquito. A ver. No hay problema. Mariela, no hay problema. Ok. Bueno. Decía, para los que entraron recién, vamos a esperar unos pocos minutos. Estamos justito en hora, así que esperamos unos minutitos por si alguno ingresa después. Obviamente que esta clase va a quedar grabada, así que de última la pueden repasar las veces que sea necesario. Después les voy a pasar el link donde va a estar subida para que puedan tener acceso. Y bueno, para que recurran a ella si tienen alguna duda, si quieren refrescar alguno de los temas o algo de lo que se habló. Así que, en principio, eso. Uh-huh. Bueno, mientras vamos esperando un poquito a que se sumen, quería que me comenten los que están, bueno, quizá la expectativa que tienen de esta cursada y sobre todo en una materia como FPI. Lo que suele suceder dentro de lo que es la facultad, o sea, edición por un lado, y la Facultad de Filosofía y Letras por otro, dentro de ese contexto y de ese entorno, normalmente, fundamentos de la producción de impresos, para muchos puede ser el patito feo, porque justamente es una materia absolutamente técnica y que difiere mucho de las cátedras que se dictan por lo general en filo. Entonces, muchas veces, con el correr del tiempo, a ver, vamos, ahí está. Con el correr del tiempo siempre solemos escuchar que para qué hay que cursarla, que por qué esa materia, que por qué cálculos, que por qué regla de 3 simples, que por qué matemática, que como si eso no fuera parte de lo que tiene que ver con la función de un editor. Entonces a veces hay toda una serie como de preconceptos, específicamente en cuanto a la materia, y bueno, muchas otras veces se hace pesado. Así como quizá así como por un lado, algunos pueden odiar corrección de estilo, porque no quieren tener nada que ver con esa función específica, otros pueden odiar fundamentos de la producción de impresos porque no quieren tener nada que ver con una función técnica. Sin embargo, con lo que vamos a ir viendo ahora, nos vamos a dar cuenta que tanto una como la otra forman parte de lo que es el mundo de la edición, aunque uno no lo entienda quizás de esa manera. Entonces, cuéntenme un poquito qué expectativas tienen con esta cursada, específicamente con esta modalidad, y bueno, ¿cuáles son las expectativas? A ver, ¿alguien que quiera comentar? ¿Nadie? A ver, a ver. ¿Están todos? ¿Sí están habilitados? Sí.
Bueno, no hay expectativas, ¿no? Nadie tiene idea de qué es lo que va a pasar. A ver. Si quieren, comenten, sí, como dice Aimé, si quieren, comenten por el chat, y si no, si tienen ganas, habilitan el micrófono y hablan, como quieran. Así que, pero bueno, si se animan por micrófono, es lo que pasaría en un entorno de aula común, digamos. Así que ahí no nos escribimos cartitas para saber lo que piensa el otro. Ramiro, te veo con ganas de participar. Sí, me Dale. parece que sí, Adelante. yo tengo grandes expectativas. Me interesa todo lo que sea el tema de la producción de los libros. Si bien en otras materias se vio, creo que acá voy a profundizar mucho más, así que espero lo mejor. Bien, ¿en qué etapa de la carrera estás? ¿Estás terminando? ¿Estás por la mitad? 10 materias, más o menos por la mitad. Y un poquito más, sí. Sí, y ya cursé, no sé, edición editorial y fundamentos de diseño gráfico. Así que algún conocimiento tengo, pero creo que acá voy a aprender muchísimo más. Bien. A ver, que voy a ver si me queda alguien como para acá admitir. ¿Hay alguien más? Bien. Sí, edición editorial tiene la particularidad, no sé en este momento si se ha modificado, por lo general siempre mantuvo el mismo criterio en cuanto al dictado y en cuanto a los contenidos. Está bastante enfocado en lo que tiene que ver con algún aspecto por lo que en general tiene que ver con una textera, y la realidad es que, sobre todo ahora, hay opciones en cuanto a la edición que son mucho más abiertas en función de los formatos, de los estilos, de las producciones nuevas que fueron saliendo. Entonces, a veces seguir quedándose en lo que es un libro tradicional, por ahí cierra la posibilidad de ver otros aspectos que sí retoma, en este caso, fundamentos de la producción de impresos. Como bien lo dice la denominación de la materia, es fundamentos de la producción de impresos, no de la producción de libros. Entonces, para nosotros un impreso es todo, desde un envoltorio de caramelos hasta un recetario en un medicamento, un libro, una colección, una enciclopedia, un díptico, un folleto. Lo que ustedes van a poder analizar, mucho más si fuera en un contexto presencial, cosa que en este momento por lo menos no lo vamos a tener, pero lo que podrían realmente analizar es un sinnúmero de productos impresos que no son solamente libros. Entonces, producción de impresos es un campo que abarca absolutamente un universo infinito que tiene que ver, como lo decíamos, con materiales, productos, sistemas, formas, fierros, que se le llama en la jerga de los imprenteros. O sea, hay mucho envuelto. Es muy amplio, es muy vasto, y cada cosa y cada aspecto tiene alguna particularidad. Entonces, al abordarlo, como les decía en un principio, sobre todo en un entorno de una carrera en la que hay mucho envuelto en función del contexto, del texto, del autor, del contenido, esto sí es otra mirada. Es otra mirada, es una mirada técnica y que se fusiona con lo teórico, como para que finalmente esto pueda dar como resultado un producto impreso. Vamos a hacer una salvedad también ahora. A ver, ¿hay alguien más? Vamos a hacer una salvedad también ahora que tiene que ver con los soportes. Si bien para lo que tiene que ver con la materia específicamente y con la carrera de edición nos vamos
a basar en un soporte físico, obviamente que el mundo editorial ahora se mueve por contextos que también utilizan formatos digitales, que tienen que ver con los ebooks, que tienen que ver con los audiolibros, que tienen que ver incluso con una serie de presentaciones que a veces llegan a ser hasta como un tráiler. Entonces, no solamente ahora vamos a pensar en un libro como en un códice, sino que está abierto, así como desde el comienzo, ¿no? Desde la antigüedad. Si vamos a pensarlo, se recurrió a dejar asentado desde lo material todo aquello que era cultura, conocimiento, información, y que en un primer momento fue pasando de boca en boca. En algún momento se hizo necesario que eso perdurara en el tiempo y en el espacio, y por eso se recurrió a distintas formas, que podrían tener que ver con tablillas de cerámica, con tablas de madera, con pergaminos, con pieles de animales. O sea, la manera era registrar, documentar todo aquello que iba pasando y que en un primer momento era una narración oral, hacer un documento que quede asentado, que tenga materialidad, que pueda subsistir a través del tiempo y que otros puedan apropiarse de ese mensaje y de ese contenido. Entonces, así como con el tiempo esto fue evolucionando, fue cambiando, y se llegó al códice, y se llegó a la era de la producción industrial, así también ahora nosotros nos encontramos en una era de comunicaciones virtuales, y es casi, diríamos, como que cae de cajón que también el libro lo vamos a encontrar en otros formatos. Y esa discusión de si el libro físico va a perdurar o no, bueno, convivirá el tiempo que tenga que convivir y evolucionará de la manera que tenga que evolucionar. Muchos dicen que no está destinado a desaparecer, sino solamente a convivir. Entonces, bueno, un poquito como para tener en cuenta, nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con lo físico desde lo material, dejando de lado que sí existen los formatos digitales. ¿Alguien que tenga alguna duda? Antes de meternos de lleno en el tema, hicimos una breve introducción mientras se iban sumando algunos de los compañeros. ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a la cursada o algo por el estilo antes de iniciar el tema? ¿Que le haya quedado alguna duda? En el campus, tanto en el campus como en la sala de Classroom, no sé si todos están inscritos, supongo que sí, que ya recibieron la invitación. Ahí tienen detalles en cuanto a las cursadas, tienen tienen todos los materiales que tienen que ver con los apuntes, hay videos incluso, y por mi lado, todo lo que vaya sumando también lo voy a publicar tanto en el grupo de Facebook como en la sala, en el aula de Classroom. Así que tienen manera de acceder. Y también, obviamente, cualquier consulta que quieran hacer, tanto Aimé, que es adscripta en esta cátedra y que pueden contar con ella para lo que necesiten, o conmigo, se comunican. Yo les voy a anotar aquí el mail al que me pueden escribir, así lo tienen, porque tengo uno específicamente para FPI, entonces se los dejo acá, así ya lo tienen, porque creo que este no es el que está en Classroom, pero bueno. A ver, vamos a ver un poquito, hace unos años discursé, bueno, a ver. Es mi gran pendiente de la carrera, Nayara. Ok, es tu gran pendiente de la carrera, hace unos años la cursé, tuve que dejarla, ok. Bien.
Bueno, yo les cuento mi caso particular con fundamentos de la producción de impresos fue que fue una materia que la disfruté tanto y aprendí tanto que yo sentía que el final que tenía que dar tenía que estar a la altura de lo que habían sido mis profesores, sobre todo Gabriel, Carol. Entonces es como que nunca, o sea, sentía que nunca estaba, o sea, que siempre faltaba algo. Entonces yo preparé, me acuerdo, el final lo preparé con color, que sabía que era uno de los temas que le apasionan a Macarol, porque digo, bueno, si me toca a él, me parece como una devolución correspondiente a todo lo que había aprendido. Y demoré en darla, pero por ese tema. Y justamente yo recomiendo absolutamente lo opuesto, que en cuanto terminen, rindan, porque si no, todos los conceptos técnicos son muy difíciles de reponer a medida que pasa el tiempo. Cuando terminan y está fresquita y pueden rendir, es lo mejor que pueden hacer. Entonces, lo aconsejo, no es lo que hice, pero es lo que aconsejo. Si pueden, rindan el final en cuanto terminan de cursar, porque justamente todos los conocimientos están mucho más frescos y digamos, los últimos repasos que se hacen, porque van a ver que hay clases de recuperatorios y que también hay clases de repaso, entonces todo eso les ayuda como para saber que tienen digamos, como un resumen que los habilita como una guía estructural de cómo poder presentar un final. Entonces, bueno, vamos a ver cómo son las características de esta cursada, que son bastante particulares, pero bueno, lo iremos viendo. A ver. El año pasado, Julián. Bien. Bien, ok. Y Sofía también. Ok. Bueno, algunos, para algunos no va a ser la primera vez que tomen contacto con los contenidos o incluso con el lenguaje técnico de la materia. Así que bueno, lo vamos a ir viendo. Básicamente, como yo les decía, en cuanto a las... me gustaría empezar, vamos a repasar algunos puntos principales como para tener. A ver, vamos a ir... Nos vamos a ver. Un segundito. A ver, acá hay alguien más. Bueno, para introducirnos en esta clase va a tener que ver con ayudarlos a poder desarrollar el TP1, que es taxonomías. Entonces, me pareció apropiado hacer una especie de resumen de algunos puntos clave, como para que ustedes tuvieran una pauta de desde dónde tomar el concepto para analizar o para realizar el trabajo práctico. Entonces, primero, y esta es la pregunta del millón, quisiera saber qué les pasa a ustedes cuando les preguntan qué están estudiando y ustedes dicen edición. O cuando les preguntan de qué se van a recibir y ustedes dicen de editores. ¿Qué es lo que les pasa normalmente? O sea, ¿todo el mundo tiene un concepto de lo que es la edición? O por lo general caen en lo común que, de videos. Edición de videos. Haces videos. O, trabajás para una productora.
¿Eso suele pasar o no? ¿O hay alguien que tiene claro cuál es la función de un editor? Normalmente, ¿qué pasa con ese tema? Siempre, exacto. Como dice Nayara, siempre tengo que aclarar que es de libros. Claro, a veces parece una redundancia tener que decir edición editorial, o editor de editorial, o editor de libros, ¿no? Yo Porque digo es siempre edición de textos escritos, para que... Ok, ok, bien. A ver, alguien más aquí. Exacto, me pasa igual, tienen que aclarar. Nadie entiende cuáles son las tareas. Ok. Diseño gráfico, exacto, sí. A mí me costaba bastante definir, y esto también tiene que ver con nuestra materia, me costaba bastante cuando tenía que explicar justamente qué era edición, dar una idea para que la otra persona pudiera entender de qué se trataba el tema. Entonces, buscando la manera gráfica o la manera práctica de poder expresar qué era y que el otro lo entendiera, encontré que la mejor manera era de decir que un editor era una especie de director de cine. Entonces, ¿por qué una especie de director de cine? Bien, porque el director de cine tiene un contenido, en muchos casos textual, es un guión, que puede haberlo escrito él, puede haberlo escrito una tercera persona, o puede haber pedido que lo escriban. Tiene un guión y ese guión lo tiene que llevar a la pantalla. O sea, ese guión lo tiene que trasladar a un soporte para que otro sea testigo y para que ese guión quede documentado de alguna manera y que otro pueda participar o beneficiarse de él. Entonces, una vez que el director tiene el guión, empieza a pensar y dice, ok, es el tema que estaba buscando. La verdad que el guionista le dio el carácter y la voz que yo necesitaba para expresar esto de determinada manera. A ver, ¿cómo lo voy a llevar o cómo lo voy a trasladar desde lo visual? ¿Qué fotografía voy a usar? ¿Qué temática? ¿Qué colores? ¿Qué música de fondo? ¿Cuánto va a durar esta película? ¿Es esta voz que estoy utilizando o esta manera de mostrar en la cámara lo que quiero expresar, ¿es apropiado para el público al que va dirigido? ¿Es una película infantil o es una película para adultos? ¿Esto lo va a entender un niño o no? ¿Esto va a aburrir a un adulto o no? ¿Qué tendría que utilizar? ¿Qué tipo de colores? O sea, si es una película alegre, ¿qué tipos de colores? Y si es una película triste, ¿usaré solamente imágenes en colores sepia o en blanco y negro? Entonces, esta película que este director de cine tiene que plasmar y tiene que llevar a cabo, está en su cabeza. Está en su cabeza y él tiene que decidir de qué forma esa película va a llegar a existir. Para eso va a necesitar de un equipo, y de un equipo de bastantes personas. Y cada uno va a tener que cumplir una función determinada y va a tener que desarrollar de la manera correcta esa función determinada. Entonces, un editor no se aleja mucho de eso. El editor tiene un contenido, el editor tiene que trasladar ese contenido, es un puente entre la obra y el lector, por lo tanto, ese puente tiene que determinar una serie de pautas y tiene que tomar una serie de decisiones
para que el producto final sea el mejor producto. Y para que no haya baches o incongruencias dentro de ese proceso. Entonces va a elegir el tono de voz, va a elegir la manera en que eso se expresa, va a elegir los colores que eso va a tener, va a elegir, o sea, esa voz sería la música, los colores serían todo lo que tiene que ver con imágenes, si las tiene que llevar o no. Cuánto va a durar la película tiene que ver con cuán largo va a ser o no ese libro, de qué manera se va a presentar, qué etapa va a tener, esto tendría que ver con la imagen de presentación de la película. Entonces, trasladarlo desde esa manera gráfica a mí me ayudó un poco a que otro entendiera cuál era la función del editor. Entonces, el editor en sí es un director, que puede ser un director de cine o puede ser un director de orquesta, que sabe qué función, porque el buen editor sabe qué función tiene que cumplir cada uno de los integrantes del equipo. Sabe qué pedir a cada integrante del equipo y sabe de qué manera pedirlo para que le entiendan. Pero además tiene que saber de verdad lo que está pidiendo. Porque esa es la manera de cuando recibe el trabajo que pidió, cuando lo recibe del técnico o de quien sea, él tiene que saber si eso está bien o no. Tiene que poder corregir, tiene que poder pedir de nuevo lo que no esté correcto. Y toda esa serie digamos, de protagonistas o de colaboradores tienen que responder de tal manera para que el producto final se ajuste a esa idea que él tenía plasmada en su cabeza y que ahora llega a ser un objeto físico y un producto que sí se puede, digamos que es tangible, que se puede considerar un objeto o una publicación. Entonces, a ver, preguntas, dudas, consultas, comentarios. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera, que tenga alguna pregunta, alguna duda? Nada. Ok. Seguimos entonces. Bien, a ver. Voy a ver si les comparto la pantalla como para ir haciendo algún resumen. A ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ir de aquí. Bueno, acá les hablaba un poquito justamente de esto que tiene que ver con estos 5 conceptos importantes al momento de encarar no solamente el TP número 1, sino quizá todos los trabajos de la materia. Entonces, el primero tiene que ver con esto de qué es un editor, ¿no? Que es lo que estábamos hablando recién. ¿Cuál es la función de un editor? Vimos que una de las maneras era compararlo con un director de cine o con un director de orquesta, que va a llevar a cabo la producción de un bien cultural que también tiene que ver con un objeto físico o con un producto comercial. Que ahí es donde en muchas materias ustedes se va a hacer hincapié en este doble carácter del libro, ¿no? Como transmisión, como objeto cultural, que transmite, obviamente, mensajes
historias, documentos, registros, pero a su vez es un producto comercial que tiene que ser susceptible de una producción industrial que a su vez tenga una distribución y una comercialización. Entonces aquí hay un quiebre en lo particular del libro, que de hecho esto a veces define, en muchos casos, digamos, la línea editorial, porque hay editoriales que son netamente culturales y editoriales que son netamente comerciales. ¿Qué pasa con esto? Las netamente culturales se funden y las netamente comerciales, el fondo a veces es muy pobre o escaso. Entonces, la manera correcta de que una editorial pueda subsistir es justamente teniendo un equilibrio entre lo cultural y entre lo comercial, pero sin alejarse de los lineamientos o de el perfil editorial que quieren para tener para sí. Después, por otro lado, para FPI, el editor va a tener una función específica, y ahora vamos a ver desde dónde la podemos tomar, o desde qué concepto lo podemos ver. Lo que tiene que ver con el TP número 1, que es taxonomía, lo que ustedes van a hacer con esto es tomar 10 ejemplares, o 10 libros, o 10 productos, porque entre ellos también, si quieren, pueden tomar revistas, y van a hacer de cuenta que lo colocan en un microscopio, y como si fueran científicos, lo van a diseccionar, y van a estudiar cada una de esas partes. Eso es lo que van a hacer en este trabajo de taxonomía. Y el análisis, lo que se les va a pedir, que seguramente ya lo leyeron si es que pudieron leer digamos, la síntesis que hay en Classroom, como para que ustedes puedan hacer el trabajo práctico, justamente lo van a tomar desde la característica del producto comercial. Entonces, como vimos recién, el editor es el alma de la editorial, suele ser entonces este puente entre la obra, entre el contenido. Vamos a ponerlo porque creo que aquí están perdiendo de ver pantalla completa, ¿no? Aimé, ¿cómo lo están viendo? Yo lo veo pantalla completa con ustedes a un costado. Por eso, entonces se pierde parte del contenido. A ver si lo puedo cambiar. No, porque yo lo pongo, que es algo, a ver si me deja acá en opciones, modo lado a lado, entonces veo todo el contenido. Perfecto. Y las caritas no me molestan. Donde ustedes ven que dice, usted está viendo la pantalla de Miriam Negro, al lado dice ver opciones. Perfecto. Ahí apretan, o sea que eso lo pueden modificar. Ustedes pueden quitar las imágenes, digamos, las pantallitas. Bien. Entonces vamos de nuevo. Está compartida, ¿no? ¿Sigue compartida la pantalla? Sí. Bueno, entonces volvemos. Ahí está. Los conceptos. Bien. Para lo que es, normalmente en algunos países, Francia, Estados Unidos, el concepto de editor normalmente se divide en dos grandes actividades o funciones. A veces el editor no cumple, digamos, la función de editor, como le llaman, o de publisher. Ambas funciones son distintas desde el punto de vista también, que sería un poquito, a mí me avisa que mi conexión a internet es inestable. ¿Se les corta o está bien? ¿Está bien? ¿Aimé? Por ahora va bien, lo que se tilda un poco es tu imagen. Ok, bien, porque me está avisando, bueno, tenemos estos problemas, pero... Ok.
Entonces, ¿qué suele pasar? Esta diferenciación entre editor y publisher tiene que ver con funciones específicas que también se relacionan con el doble carácter del libro, desde lo cultural o desde lo comercial. Si bien en muchísimas editoriales el editor cumple ambas funciones, editor y publisher, en editoriales grandes estas funciones están delimitadas y el editor hace la función cultural y el publisher la función comercial. Pero básicamente, desde lo que tiene que ver con la función del editor, esto se relaciona con el contenido, con coordinar a todo el grupo, a todo el equipo, con poder pedir lo que necesita, de la manera que necesite, de la forma que quiere, y poder corregir, revisar, controlar, para que esto tenga la calidad que él necesita. Y lo que tiene que ver con el publisher, él toma el producto cuando sale del proceso de edición específica de contenido. Quiere decir que aquí es donde habría un quiebre, donde hay un original electrónico, ya no manuscrito, sino un original procesado que tiene que pasar a impresión para que sea publicado. Entonces, es en este momento en que lo toma el publisher, cuando tiene que transformar esto que es intangible en una publicación concreta, en un producto. Entonces, a partir de ahí, empiezan las funciones del publisher, que tienen que ver justamente con publicar, con transformarlo en un producto, con almacenar, con la logística, con la distribución, con la presentación, y también todo lo que tiene que ver con costos de producción, con precios de venta, con canales de distribución, con cuánto van a cobrar las librerías. Entonces, esa sería la función del publisher. Si lo vemos específicamente, o si nos centramos entonces, perdón, a ver. Ahí está. Si vamos a ver entonces lo que se relaciona a la función del editor desde FPI, lo tendríamos más acotado a lo que tiene que ver con la función del publisher, de convertir esa idea en producto, que con lo anterior. Entonces, esto es lo que tendríamos que tomar en cuenta como producto o como objeto. Que este libro, que es un objeto cultural y comercial, cuya función es preservar y transmitir el conocimiento a través del tiempo, tenga un formato que en este momento, digamos, vamos a trabajar con lo más similar a un códice, que un códice es un conjunto de hojas unidas por un lomo con una encuadernación, que tiene un formato externo, que tiene que ver con lo físico y que tiene que ver con un formato interno y argumental. Entonces esto va a dar como resultado un producto comercial que, si bien tiene un aspecto cultural, se puede vender igual que cualquier otro producto. ¿Cuáles son las partes que integran el libro? Vamos a compartir ahora un video para que ustedes tengan de manera gráfica aquello que van a tener que ver cuando tomen sus libros. Así que vamos a ver esto ahora. Sonido de la computadora. Vamos a ver ahora. Ahora me avisan. Bueno, perdón chicos. Vamos a ver. Ahora os mostraremos las partes del libro. ¿Se escucha? El libro es una unidad física formada por un conjunto de hojas encoladas o encuadernadas entre sí que van unidas por la cubierta o tapa. Tenemos la tapa anterior y la tapa posterior. El extremo por donde están unidos las hojas o pliegos de las hojas es el lomo. El lomo lleva los datos principales del libro, el autor, el título y la editorial. Los otros extremos son los cortes. La cabeza o corte superior, que es la parte de arriba,
El corte inferior es el pie y el corte delantero es el canal, que es por donde habitualmente abrimos el libro. A veces, según la calidad de las ediciones, los libros llevan una sobrecubierta. La sobrecubierta es un forro que los protege. También algunos libros llevan una tira de papel que los envuelve. Esta tira de papel se denomina faja. En la faja encontramos información sobre los premios que ha ganado la obra, sobre la tirada o el número de ediciones y a veces algunas frases favorables de la crítica. Algunos libros llevan también la solapa, ya sea en la cubierta o en la sobrecubierta. La solapa es un pliegue interior en el que se suelen imprimir informaciones sobre el autor o a veces sobre la colección. Los libros que están en préstamo en las bibliotecas llevan también el tejuelo. El tejuelo es una etiqueta con la asignatura topográfica, es decir, la información que permite localizar físicamente el libro en las estanterías de la biblioteca. Si abrimos el libro por el interior, lo primero que encontramos son las guardas. Las guardas son las hojas que permiten unir las cubiertas con las tripas del libro o el interior del libro. A continuación encontramos la hoja de respeto o hoja de cortesía. A continuación está la portadilla, que es la información resumida del libro. Acostumbra estar el nombre del autor y el título, pero a veces únicamente el título de la obra. En la portada encontramos la información completa del libro. Aparece el nombre del autor, el título, la editorial y si hay algún otro colaborador, por ejemplo un fotógrafo o un ilustrador o un traductor, también aparece el nombre. Le sigue la página de créditos o página legal, donde encontramos información sobre el año de edición, el número de ediciones, obviamente el autor y el título también, los derechos de copyright y la información técnica del libro, el número de depósito legal y el ISBN. El índice es la relación de los apartados en los que está estructurado el libro. El índice puede aparecer al principio o bien en las hojas del final del libro. Algunos libros llevan también la dedicatoria, que es una nota en la cual el autor pone el nombre de la persona o personas a las cuales dedica el libro. Y también tenemos la posibilidad de encontrar una cita literaria, es decir, el fragmento de una obra de otro autor. Si la cita literaria está en un idioma extranjero, puede aparecer en la lengua original y con su traducción. Y ya en la parte final del libro podemos encontrar la bibliografía, en aquellos libros que están basados en un estudio. La bibliografía es la relación de las obras consultadas por el autor, ordenadas alfabéticamente por el apellido de los autores de los libros citados. Y si la obra contiene un léxico muy técnico o difícil de entender para el lector, se acostumbra a añadir al final un glosario. Glosario es la relación de palabras técnicas que aparecen en la obra con su correspondiente significado o explicación. Y ya para terminar, muchos libros llevan lo que se llama el colofón. El colofón es la nota del impresor, en la que éste indica dónde se imprimió el libro, el nombre de las gráficas o de la imprenta, con la dirección. El colofón acostumbra a tener una forma triangular, pero también pueden aparecer otros diseños. Bien. Bueno, no sé si les sirvió un poquito este video como para después cuando ustedes tomen la guía que hay justamente para hacer el análisis taxonómico de los libros que van a elegir, pueden tener como referencia visual a qué se refiere cuando dice faja, cuando dice sobrecubierta, cuando dice tapa, contratapa, lomo. A todo lo que son las páginas, digamos, del libro, nosotros solemos llamarlo tripa, está conformada por todas las páginas del libro, y justamente
lo que ustedes van a tener que hacer, este análisis que tiene que ver con el TP1, que es taxonomía, si nosotros nos basamos, primero quiero ver si hay alguna duda, alguna consulta, a ver, algo que quieran preguntar o consultar o alguna acotación. Preguntan si el link lo vas a dejar en algún lado para que puedan Va a quedar grabada toda la clase. O sea, queda grabada toda la clase y van a tener el video, y también seguramente les comparta el link por si quieren ver el video. Van a tener de dónde volver a verlo, así que no hay problema. Sí, después se los dejo, Macarena, se los voy a dejar, porque ahora no lo tengo para buscar. Lo busco y se los paso en la notificación de la sala. Cuando les pase dónde queda el video de la clase de hoy, ahí les voy a poner también el link a este video que habla sobre las partes del libro, que es de una asociación bibliotecaria, así que se los comparto también. ¿Alguna pregunta más? Mariela, sí. Bueno, está bien. Lo vemos, eso se va a ver después, o sea, cada cosa a su tiempo, cada cosa a su tiempo. ¿Qué es el peine de encuadernación? Ya llegaremos. Por ahora, vamos parte por parte, porque en la medida en que uno avanza se van incorporando palabras, léxicos propios que tienen que ver con la materia, y bueno, y vamos avanzando desde ahí. O sea, saltar de acá a encuadernación, que es, a ver, justamente cuando hablábamos desde dónde veíamos la función del editor en Fundamentos de la Producción de Impresos, no sé si todos estuvieron en la clase. Sí, gracias, Aimé. No sé si todos, ahora vemos, Luciana, no te llegó la invitación, a ver, perdón, Luciana, no te llegó la invitación a Classroom y estás inscrita. Inscripta y no me llegó. Bueno, ahora te sumo. Gracias. Ahora te sumo. Me pasó que incluso aparecieron chicos que estaban también en otras comisiones y estaban inscritos, no sé si en 2 o qué pasó, pero bueno, supongo que se irá solucionando sobre esta semana. Retomo entonces. Hablábamos de, no sé si todos estuvieron en la clase de Macarol del día sábado, pero bueno, él en un tramo de la charla justamente habló, hizo zoom en la placa que él tenía en su presentación sobre 3 globitos que tenían que ver con preprensa, prensa, terminaciones y acabados. Entonces, estas 3 etapas del proceso de producción son las fundamentales dentro de lo que es el estudio de esta materia. Las áreas de preprensa, prensa, terminaciones y acabados. Cuando comentaste lo de encuadernación, que yo dije, no nos vamos a ir justamente dije, terminaciones y acabados es la última fase del proceso de encuadernación. Entonces antes tenemos que ver muchas otras cosas para llegar a lo que es el peine de encuadernación. Pero
tené anotada la preguntita y volver a hacer cuando estemos con el tema de encuadernación para que no te quedes con esa duda. Entonces, nosotros vamos a fundamentar este estudio en estas tres etapas del proceso del libro. Preprensa, prensa, terminaciones y acabados. No vamos a ver lo que es anterior al original electrónico, ni tampoco lo que tiene que ver con logística y distribución, sino desde que ese original electrónico ingresa a imprenta, hasta que el producto está terminado y llega al almacén de la editorial o al depósito. Ahí, en ese segmento, es donde estamos con la materia. Y como todo tiene que ver, es un proceso de tareas que se desarrollan en un tiempo determinado, con actores determinados, y que en su conjunto tienen que responder a una planificación que se llama Gantt, y que forma parte del TP número 4, y que para que eso sea posible tiene que basarse en una presupuestación, que también lo vemos en el TP número 4, y que ese va a llevar por lo menos 2 clases sincrónicas y 2 virtuales, porque ahí se ven muchísimas cosas. Pero bueno, otras veces el Gantt lo veíamos al principio, ahora lo vamos a ver al final, justamente cuando ya estemos un poquito más en conocimiento de las funciones y de los procesos editoriales. ¿Alguna otra pregunta que tengan en este momento para hacer? Y si no, vamos justamente a lo que tiene que ver con el TP. Lo que ustedes van a hacer entonces es tomar 10 muestras y las van a analizar taxonómicamente. ¿Qué quiere decir taxonómicamente? Que es un concepto que tiene que ver o se relaciona con las ciencias duras, sobre todo con la biología. Ustedes van a tener que organizar, analizar, jerarquizar, pero a través de un método y de un sistema que va a tener que ser el mismo para todos los elementos de estudio. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, tengo mis 10 ejemplares sobre una mesa. Y voy a empezar a analizar uno por uno en función de una serie de ítems que me voy a anotar al momento de ver el libro y de ver qué partes tienen y que ustedes pueden tomar como referencia el videíto que vimos antes. Entonces, si vamos a hablar de tapas, ok, voy a hablar de tapas y voy a clasificar todas las tapas. Voy a tener que compararlas. Como esto normalmente nosotros lo hacemos cuando lo hacemos, digamos, en aulas presenciales, se hace un comité editorial, todo el mundo trae libros, se dividen en equipos, cada equipo analiza un par de libros, y de ahí salen una serie de conclusiones que tienen que ver con ese producto que están analizando. Lo que pasa es que en ese momento nosotros lo estamos viendo, el profesor está en el aula y ustedes pueden preguntar, ¿este papel qué gramaje tiene? Este cartón, esta tapa, que es dura, el cartón, ¿de cuántos milímetros? ¿De qué grosor? ¿De qué calibre? Entonces, eso es algo que desde lo virtual no lo podemos hacer. Pero en la medida que ustedes tengan una variedad de ejemplares, ustedes van a poder determinar quizá que una tapa es más rígida que otra, que una tapa tiene un acabado más brillante que otro, que el papel de los interiores de un libro en algunos casos es más blanco, en otros casos tiene un color hueso, que a veces es similar al papel obra, pero que otras veces ustedes ven que tiene como una capa o como un satinado. Entonces, cuando ustedes tengan esos libros sobre la mesa, van a poder determinar entre unos y otros, entonces van a poner, se pueden hacer una grilla quizá, con cada uno de los títulos, y pueden hacer
en uno de los extremos una entrada que tenga que ver con tapa, papel, interiores, gramajes, colores, fotografías, sí, no. Entonces en cada uno de los libros ir por comparación determinando si alguno tiene un papel de un gramaje superior a otro, si alguno es de encuadernación rústica, que normalmente como rústica entendemos tapa blanda, o cartoné, que como cartoné entendemos lo que es tapa dura. Si aquellos libros que son de tapa dura, la cubierta es de tela, o es de cuero, o está forrada con algún pliego que a su vez fue impreso. Entonces, de este abanico que ustedes van a buscar, van a ir analizando cada una de las características que tengan. Ustedes van a ver que lo que dice el enunciado del trabajo, dice de qué manera presentar. Si ustedes me hacen un texto extenso, un análisis súper detallado, pero no ponen imágenes, yo no tengo desde dónde evaluar. O sea, cómo saber si eso que vieron es o no es. Incluso quizás puedan grabar un pequeño video de los distintos libros, como para que uno tenga referencia de que lo que ustedes están viendo se condice con la realidad o no, porque si no, no hay manera de poder evaluar eso. Entonces, utilizan las herramientas que ustedes crean que sean posibles para determinar esto, ¿no? Para que les ayude a esta presentación. ¿Dudas, preguntas o consultas específicas sobre esto? A ver. Aunque sea por el chat o como quieran. Si no, tengo que entender que se está entendiendo y no me quiero quedar con eso. Cuando yo los tengo en la clase, o sea, cuando la clase es presencial, uno ve lo gestual y uno se acostumbra a ver caras de que no entendieron. Pero yo acá, a lo sumo tengo dos con cámara y todo el resto con fotitos, así que no tengo manera de saber si están entendiendo, si no, si están presentes pero están viendo otra cosa, que es normal. Porque aparte, en esta situación con la que estamos conviviendo, todo lo normal se transforma en anormal y lo anormal en normal, entonces estamos en otra dimensión. Pero bueno, entiendo que si esto se comprende, lo pueden hacer. Como les dije, de todas maneras, todas las dudas o las consultas que surjan mientras vayan haciendo el trabajo, las pueden hacer. A ver, en cuanto al gramaje del papel. Sí. A ver, ¿cómo podemos hacer? Todos tenemos seguramente una resma de papel de computadora que suele ser de entre 75 y 90 gramos, ¿no es cierto? O sea que tener como referencia una hoja 4 que la resma me dice que es de 90 gramos, al menos cuando yo tome un libro al tacto, voy a saber si es más fina o más gruesa que esa hojita de la resma de 90 gramos. Como una mínima referencia. Entonces voy a poder poner, bueno, ¿es inferior a 90 gramos o es superior a 90 gramos? Para que empiecen a incorporar el lenguaje que tiene que ver con la materia. Normalmente a veces se denomina buxel. ¿Alguien sabe a qué se denomina buxel en cuanto al papel de interiores? ¿Alguno tiene alguna referencia de esto? Como para poder compartirlo. No. ¿Alguien más? Bueno. Vieron que a veces ustedes tienen libros, algunos tienen, cuando abren, las páginas son súper blancas. Y otros tienen un color marfil, más apagadito, como un color hueso. Color crema, exacto. Bueno, se llama ahuesado.
o sea, es un color ahuesado. Normalmente muchos dicen buxel al papel ahuesado. En realidad, el buxel es también una obra, es un papel obra, solo que es ahuesado, o sea, tiene un color determinado que es, como decíamos, un color cremita, un color hueso, que normalmente se utiliza para todos los libros de texto. ¿Por qué? Porque produce un descanso visual superior a si estamos leyendo por contraste en un papel blanco. Entonces, por lo general, los libros que tienen mucha cantidad de páginas, o sea, los libros extensos o de mucho contenido, suelen imprimirse en buxel ahuesado o en obra ahuesado. Esto es para que cumpla esa función, o sea, porque para que la lectura sea más llevadera y que la vista no se canse tanto. Okay. Entonces, como referencia yo voy a tener, por ejemplo, el papel obra de una resma. Yo puedo constatar ese gramaje, lo toco, lo palpo, me doy cuenta, y cuando toco un libro, yo al menos voy a saber si es de menor o de mayor gramaje que ese que yo tengo de referencia, que es de 90. Entonces, por lo menos partiendo de esto, ¿no? Por lo menos el que ustedes puedan decir, es un papel de un gramaje muy inferior al de 90, podemos estar hablando de un gramaje que se está usando, que se usó mucho en estos últimos años en producción, que tenía que ver con 65 gramos, que para mí no es recomendable, pero evidentemente a las editoriales no les importaba, y con tal de disminuir costos, utilizaban papel buxel u obra de 65, pero ¿qué es lo que produce esto? Que se transparenta la impresión de uno y de otro lado. Entonces yo estoy leyendo en el frente, pero tengo una imagen que me está molestando, que tiene que ver con la impresión que está en el dorso. Entonces, por más que abaraten, por más que pongan un buxel ahuesado de base a un interior de un libro, si lo están haciendo en un gramaje de 65, es complejo para el lector. Es complejo para el lector. Como referencia podemos tener que, por lo general, los libros de texto digamos, de impresión, los libros que están encuadernados en rústica y que son de lectura, digamos que son bestseller o que son libros de mucha tirada y que se compran y se leen, por lo general tienen un interior en un gramaje de 70-75 gramos, por lo general. Si se ponen las pilas, en 80 gramos, pero muy difícil que un libro de lectura, un libro de texto solamente, el gramaje sea superior a 80. Entonces, como referencia tengan eso. Es muy probable que si ustedes tienen esa hojita, esa resma de papel de 90, los libros de lectura que ustedes tengan, que sean solo de lectura, que no tengan imágenes, es muy probable que sean inferiores a 80. Entre 70 y 80 gramos. Ahí estaríamos. ¿Qué pasa? Sí. Perdón. Si tienen algún cuaderno universitario atrás, acá, suele decir el gramaje del papel y el tipo de papel, si quieren comparar. También, perfecto. Es poco probable que los libros tengan las características técnicas, pero he visto en algunas ocasiones algunos libros de editoriales importantes que en la página, que ya no lo tienen al comienzo, junto con lo de legales, pero sí tienen una página casi al final del libro donde están las características técnicas del libro. Fíjense si por casualidad el de ustedes lo tiene. No suelen estar, pero en algunas ediciones es probable que esto suceda. Entonces, les voy a tirar una serie de pautas como para que tengan en cuenta. Entonces, libros de texto, tapa blanda, encuadernación rústica, tiradas
de medias a altas, es muy probable que los interiores sean de entre 70 y 80 gramos, y que todo lo que tiene que ver con las tapas pueden ser de cartulina o pueden ser de papel ilustración, y por lo general están entre 250 y 300 gramos, como para que tengan una referencia de algo que en este momento no podemos palpar y que sí lo harían en el aula si fuera presencial. Eso por un lado. ¿Qué pasa con los libros infantiles? Los libros infantiles, por lo general, la encuadernación, o sea, son libros de tapa dura. Normalmente el cartón con el que se encuaderna en Cartonetti es de 2 milímetros. Eso se mide como calibre. Una cosa es el grosor, todas estas son anda mi gato por aquí. Si escuchan algo es él. Uno de ellos. Entonces, grosor tiene que ver con calibre, se mide y no es gramaje. Grosor es en micrones, se mide y tiene que ver con el calibre y lo medimos en milímetros. Ese es el caso para encuadernaciones de tapa dura que por lo general tienen o utilizan cartón de 2 milímetros como pauta general, para que ustedes lo vean. Si ustedes tienen 2 o 3 libros de tapa dura y se encuentran con que hay uno que tiene un calibre superior, evidentemente es muy probable que sea superior a los 2 milímetros, porque difícilmente haya alguna encuadernación con un calibre inferior a 2 milímetros. Entonces, si es superior, será superior a 2 milímetros. Y después, por otro lado, los interiores de los libros infantiles. Los libros infantiles, por lo general, no los van a encontrar en papel obra, aunque sí, pero no es, digamos, lo normal. Por lo general tienen papel ilustración. ¿Por qué tienen papel ilustración? Porque los libros infantiles tienen muchas imágenes, tienen ilustraciones, tienen color. Esas imágenes tienen que estar vivas, tienen que, digamos, de alguna manera lucirse, y obviamente en un papel obra se apagan. Entonces para eso se utiliza un papel ilustración que puede ser mate o brillante. No tiene por qué ser brillante. Con un papel mate, de todas maneras, una ilustración mate, de todas maneras, esas ilustraciones adquieren preponderancia. ¿Y qué sucede? A ver, si nosotros pensamos en que hay ilustraciones y que van cargadas de color, ¿qué pasaría si uno pone un papel de interiores de un gramaje menor? O sea, de 80, 90 gramos, aunque sea un papel de ilustración. ¿Qué les parece a ustedes que podría pasar con esa carga de tinta? A ver, si alguien quiere comentar, solamente a nivel de análisis o de pensamiento, de ver, bueno, ¿qué pasa si alguien quiere comentar? A ver, podría rasgarse el papel o traslucirse. Texturas de telas, exactamente, movimientos, se trasluce, se satura de tinta. Bien, pero básicamente sería imposible la impresión en un papel de un gramaje convencional. Es necesario imprimir en un gramaje por lo general superior a los 115 gramos. Entonces ahí tienen una pauta como para tener en cuenta a la hora de analizar, si tienen libros infantiles, en qué gramaje puede estar. Pueden partir por lo general de los 115 gramos, de ahí a más. A veces puede llegar hasta los 200 gramos, que es una barbaridad, porque 250 a veces son las tapas, pero en muchos casos sí. Y como decía aquí una de las chicas, a veces hay libros infantiles que además son pop-up, y que eso tiene todo un trabajo de ingeniería de papel por detrás.
Obviamente que eso además tiene troquel, además tiene terminaciones a mano, pero sí, cuentan, y por lo general los pop-ups además tienen cartón entre medio de una página y otra, porque todo ese ensamble, esa ingeniería de papel que se hace a mano, está en una cara y en otra, y en medio normalmente suele haber una cartulina o una opalina para que pueda contener o para que pueda sostener cada una de las páginas que están de un lado y del otro. A ver, algo más por aquí. Bueno, se satura, bien. O sea, todo esto directamente no lo podrían imprimir. O sea, cuando sale de la máquina, después de haber pasado por los cuerpos de la máquina offset, prácticamente no se podría tocar y sería muy factible que se rompa. Entonces, tiene que tener un gramaje importante. ¿Qué pasa? Entonces tenemos, por un lado, los libros tradicionales de lectura, por otro lado, los infantiles, que normalmente van a ser de tapa dura y que van a tener, que el papel de interior va a ser de un gramaje superior a los 115 gramos, por lo general. Y después, por otro lado, tenemos libros específicos, de temáticas específicas, que pueden ser libros de cocina, de fotografía, libros de arte. Seguramente cada uno, como tienen que contener también imágenes, colores, va a tener un tratamiento quizá similar a lo que tiene que ver con los libros infantiles, pero a veces, de acuerdo a la tirada, cuando vean el tema de sistemas de impresión, van a ver que a veces cuando se trabaja con fotografías, se utiliza otro sistema de impresión distinto al de offset, justamente por la calidad que tienen que tener esas fotografías. Entonces, de acuerdo al sistema de impresión, de acuerdo a las tintas, y a lo fácil o difícil que esas tintas sequen, es probable que, quizá para un libro de cocina, no sea necesario un gramaje alto como pudiera pasar con un libro infantil. Es probable que un libro de cocina esté impreso en un gramaje menor, pero que aún así tenga un buen resultado. Bueno, seguramente tiene que ver con que se haya utilizado otro sistema de impresión y que no sea offset. Pero bueno, son casos a analizar particulares con cada uno de los productos que ustedes tengan. Dudas, preguntas. No sé si hasta acá más o menos les pude dar una idea de cómo empezar a analizar lo que tengan. Los leo, si no quieren hablar. ¿Alguna duda? Nada, ¿estamos bien? ¿Se entendió perfectamente? Pueden anotar todo lo que vean que les llame la atención del libro. Aunque no sepan qué es, después lo preguntan. Todo lo que encuentren que es distinto a los otros libros que tienen, anótenlo y después vemos qué es. Claro, ustedes van a tener en cuenta cuando hagan este análisis taxonómico, ustedes se van a dar cuenta que cuando armen, a ver, yo les digo que por ahí armen esta tabla como para que les sea más fácil organizarse a la hora de analizar cada cosa y que no les quede nada colgado, ¿no? O sea, que no se olviden de tildar ninguna de las posibilidades para estudio. Pero como dice Aimee, van a encontrar elementos comunes y elementos diferenciales. Esos elementos comunes van a estar en casi todos los libros que ustedes analicen, y van a tener elementos diferenciales. Ojo, que a lo mejor de los libros que ustedes tienen, el elemento diferencial sea una faja, nada más. O sea un señalador. No importa que ese elemento diferencial tenga una importancia ultra superior. No, a lo mejor de todos los que ustedes tienen, uno solo tiene faja. O uno solo tiene un señalador, que viene con el libro. Bueno, ese es un elemento diferencial y es algo que está bueno marcarlo, porque también tiene un porqué. Todas las decisiones que se toman a nivel editorial tienen un porqué. A veces
que esto suele pasar, y de hecho yo pude comprobarlo trabajando en distintas editoriales. Yo trabajé en Urano, en Penguin Random House, que son editoriales grandes, y a veces cuando un libro fue un fracaso y estuvo en la estantería o en el depósito durante años y no se movió, lo que hacen es, traen la tirada, sacan la página de créditos, sacan las tapas, hacen tapas nuevas y se va al mercado de nuevo. Y a veces el cambio de tapa hace que un libro se venda. La tapa es la presentación del libro. O sea, la tapa es como, yo les diría, en cuanto a venta hay más del 50%, porque a veces no, salvo que ustedes busquen, o sea, salvo que un buen lector esté buscando a un autor específico o algún tema específico. Pero en lo que tiene que ver con una compra en una mesa de librería, el hecho de que un libro llame es por la tapa y no por el contenido, ni siquiera por el interior, es la tapa. Entonces a veces la decisión de cambiar una tapa, que fue un fracaso, hace que eso se recupere y se pueda vender. A veces, si el libro no se vendió, al segundo año le ponen una faja con alguna inscripción específica que diga, no sé, viene, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, se crea el Festival Nacional de la Yerba Mate y yo tengo un libro que nunca se vendió que tenía que ver con recetas para acompañar el mate. Entonces, como viene una ocasión especial, agarro el libro, le pongo una faja especial para, en ocasión del 10º Festival de la Yerba Mate, le ponen la faja, lo sacan de nuevo a la venta y el libro se vende. Entonces, todo tiene un porqué. Es importante que ustedes vean si tienen algún elemento diferencial, como puede ser una faja, qué es lo que dice la faja, y por qué ustedes piensan que pusieron esa faja. Analicen el libro, si la faja tiene fecha, analicen la tirada del libro, la fecha, si es primera edición, si es reimpresión. A veces la faja lo que dice es 14ª reimpresión. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro se vendió y que hubo que hacer X cantidad de reimpresiones. Por lo tanto, a la persona que está con ese libro en la mano, que ve o lee 14ª reimpresión, dice, ah, bueno, debe estar bueno, porque se imprimieron tantos. Entonces, todo tiene un porqué. Y por lo general, cuando estamos hablando de producción, ese porqué tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con que ese libro se tiene que vender, tiene que ver con que ese libro no se puede quedar en el depósito, tiene que ver con que ese libro no puede venir de vuelta de los canales de distribución, porque los libros que vienen de vuelta por lo general son libros que no pueden volver al mercado, porque están maltratados, porque están rotos, porque están sucios, porque están ajados, porque las tapas están rotas. Entonces, toda esta serie de decisiones que se toman desde lo que tiene que ver con la producción editorial, tienen una base fundamental en lo que se refiere a costo unitario, costo de producción y precio de venta al público. Y lo que tiene que ver con un punto de equilibrio, que ese punto de equilibrio tiene que solventarse en lo posible con la mitad de los ejemplares que se produzcan, para que después a mí me quede un beneficio. Un beneficio con el cual tengo que absorber los costos de estructura de una editorial, los imponderables a los que se enfrenta una editorial. Entonces, básicamente, en esta materia van a considerar al libro como este objeto que tiene que estar tan bien pensado, tan bien desarrollado y con tan buena, digamos, perspectiva o visión o adelantarse al entorno o a lo que va a pasar,
como para que ese libro, una vez que salga a la calle, pueda hacer un recorrido rápido para encontrar a su lector y para tener una buena devolución, digamos, una buena carrera comercial, para que rápidamente haga falta una reimpresión. Eso ya uno podría hablar con que, bueno, estamos bien parados. Cuando un libro sale, no se vende, vienen las devoluciones de librería, y eso hay que pasarlo a depósito, y después con el tiempo saldarlo, y después con el tiempo destruirlo, bueno, es todo dinero que se pierde. Y ustedes tengan en cuenta que el valor de un PVP, por lo general, está indicando que el 70% de ese valor es costo de papel. O sea, el papel es costoso. El papel se compra en dólares, varía todos los días, porque, digamos, en Argentina ese costo está atado al dólar. Consecuentemente, si ustedes hicieron un presupuesto hoy y ese libro lo van a imprimir dentro de 2 meses, ese presupuesto caducó. Entonces hay determinadas pautas que hay que tener en cuenta justamente al momento de tomar las decisiones de producción para que se cometan la menor cantidad de errores posibles o para que se puedan prever la mayor cantidad de problemas que podrían llegar a acontecer. Justamente, a ver, estoy viendo, a ver, voy a leer un poquito los comentarios porque me quedé, ya surgieran dudas, ok. La tapa sería el packaging, no. El packaging tiene que ver con otra cosa. La tapa es parte del libro, es parte fundamental del libro. Es aquello que permite contener al libro desde la encuadernación, unida a las tapas, y que le dan estructura al libro. Es como la columna vertebral, digamos, del libro, lo que sostiene todo lo demás. Packaging sería, por ejemplo, una caja, regalo, que acompaña el libro, o una bolsa de tela, o cualquier otro elemento que lo pueda, que incluso lo pueda transformar en lo que se llama un libro objeto, porque tiene un valor añadido en cuanto a algo específico que no forma parte del libro, pero que acompaña al libro y que le da más valor. Puede que haya un poco de confusión, porque en uno de los desgrabados, Macarola había dicho que muchas veces se considera la portada como parte del packaging, porque se les pone stickers o cosas así. Si estuvieran leyendo los bueno, desgrabados. sí. No, entiendo. Podría ser, a ver, vamos a ejemplos, pero son ejemplos muy específicos. En algún momento yo tuve en mis manos un libro que no estaba encuadernado, era un sobre de cartón, ese mismo sobre contenía, como decir, postales sueltas, que eran las páginas del libro, y que esas páginas se podían intercalar, o sea, tenía un recorrido de lectura que era el que uno le quería dar, el orden se lo daba uno. Entonces ese libro se transformaba en distintos libros, en distintas historias, de acuerdo a cómo ordenaba las postales. Y esas postales venían dentro de un sobre de cartón, y podríamos considerar que ese sobre de cartón, que es packaging, también era tapa del libro, porque tenía visualmente una estructura de tapa, aunque era un sobre. Bueno, en un caso puntual como ese, sí, la tapa es packaging, pero no es una tapa tradicional, digamos. Pero sí formaría parte del packaging y sí contiene a las páginas del interior, si bien no están encuadernadas, y este sería un caso de que la tapa fuera packaging. Eso puede ser. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra duda que quede? ¿Consulta? ¿Algo específico? Aimé, ¿querés
acotar, agregar algo, algún tema? No, más bien tranqui, que no se abrumen con la cantidad de cosas que van a encontrar que no van a saber qué es, porque lo vamos a ir viendo. Y la idea es que encuentren un montón de cosas. O sea, cuando uno mira con detalle los libros, empieza a encontrar que, por ejemplo, se parecen, pero tienen cosas distintas. Notan muchas cosas de encuadernación, que se va a ver más adelante. En anteriores experiencias de clases, esto que viene y dice, este lomo está separado. O sea, vos agarrás el libro y lo abrís y ves un hueco, y hay otros que no. Van a encontrar un montón de detalles que no prestaron atención cuando leyeron el libro, si las puntas de las hojas están cortadas o no, si son redondas. Cualquier cosa que no sepan cómo se llama, o les llame la atención, anótenlo, porque posiblemente lo veamos más adelante o sea un buen ejemplo. Pero no se vuelvan locos. Traten de hacerlo de la manera más intuitiva con los apuntes que tienen. Claro, no intenten, ahora ustedes van a hacer una taxonomía con las herramientas que tienen ahora, no con las herramientas que van a tener después de cursar FPI. Entonces, es probable que ustedes no tengan quizá la palabra técnica para determinar la diferencia que ustedes ven entre un libro y otro, pero la diferencia está, ustedes la notan, traten de expresarla con sus palabras de la mejor manera posible. Pero no se, como dice Aimé, no se vuelvan locos tratando de buscar la palabra exacta o la denominación que eso tiene, salvo que sí lo sepan, porque ustedes están empezando a cursar FPI, no están terminando de cursar. Entonces todo eso lo van a incorporar durante la cursada. Entonces sí, tranquilos. Todo lo que quieran consultar, lo consultan. O sea, ahí yo les dejé mi correo electrónico, me pueden escribir, pueden hacer una consulta general en Facebook, que lo vemos todos los que estemos allí. Para quien no estaba, creo que era alguien que no estaba en Classroom, ahora cuando corto la sumo. Ya le mandé el link. Ah, perfecto, perfecto. Se pudo unir. Genial. En cuanto a las cursadas, yo les comenté, vamos, ¿por qué una clase, una semana sincrónica y la otra no? Van a empezar a ver que es mucho concepto para incorporar, que es mucha información para incorporar, y ustedes ahora van a estar trabajando prácticamente solos. Entonces, la dinámica que me parece que va a ser la mejor para que ustedes tengan es esta. Esta clase fue sincrónica porque tenía que ver con la taxonomía, no estamos incorporando ningún tema puntual como para que ustedes vean, sino que estamos haciendo como un acercamiento básico a lo que tiene que ver con el mundo del libro y con las características físicas de esos libros. Entonces me pareció que como introducción esta clase sincrónica estaba bien, pero ustedes van a ver, como están más o menos, que esperemos que la conexión lo permita y que tengamos todas las clases que tenemos que tener, si no vemos si la reemplazamos otro día, si hubo algún problema de conexión. Ustedes van a ver que, como más o menos diagramé las clases, la próxima semana yo voy a subir una clase virtual, una clase grabada. ¿Pero por qué? Porque va a tener que ver con el desarrollo del cálculo de soporte. Entonces, ustedes van a ver toda la clase grabada del desarrollo de cálculo de soportes, y sobre eso, a la otra semana, en la clase sincrónica, van a poder hacer todas las preguntas que tengan, y vamos a poder hacer la ejercitación en la clase. Entonces van a tener una clase grabada, que ustedes van a poder verlas la cantidad de veces que sea necesario, con la explicación y con el desarrollo del tema. Y a la otra clase, que es la sincrónica, ustedes van a tener ese material como para saber qué no entendieron y qué necesitan preguntar. Entonces ahí, por favor, sí, les pido que hayan visto la clase virtual para poder hacer todas las consultas que tengan en la clase sincrónica, y en la clase sincrónica vamos a resolver algunos de los ejercicios para que lo tengan como base. Ese es el porqué de una virtual y una sincrónica.
porque me parece que si no, no podríamos aprovecharlo de la manera que se necesita. Si hace falta después, cuando nos acerquemos al final, si hace falta algo adicional, lo sumaremos, pero vamos a ver cómo nos manejamos con esto, y si esto sirve, y si está bien. Probamos las 3 primeras clases, si vemos que va bien, ok, y si vemos que necesitan que sean sincrónicas, lo haremos sincrónico. Pero me parece que la forma de, justamente de aprovechar mejor la clase va a ser de esta manera. Lo vamos a ir viendo. ¿Por qué grupo de Facebook y no grupo de WhatsApp? Por lo sincrónico del grupo de WhatsApp. O sea, si hubiera un grupo de WhatsApp, además de sonar, y que seguramente cada uno está en millones de grupos, además de sonar a cada momento y en cualquier momento, es muy difícil que alguien que no estuvo cuando se hizo una pregunta o una consulta puntual, llegue a la respuesta si no estuvo en ese sincronismo de tiempo, porque le queda colgada no se sabe dónde. Entonces, lo que suele pasar es que preguntan 10 veces lo mismo, o más. Entonces me parece muy poco productivo a nivel de estudio o de aprendizaje el tema del WhatsApp. Sí, desde el grupo de Facebook, porque eso queda, eso está, y uno lo puede ver y la publicación está. Y de última, si uno tiene alguna consulta, pone en la lupita la palabra clave, y todo lo que se haya hablado sobre ese tema va a aparecer en cuanto a publicación. Además, todas las preguntas y consultas que quieran hacer desde el aula las pueden hacer en las notificaciones, ustedes escriben y eso se puede ver. Pueden preguntar por correo a mi mail, o creo, el de Aimé creo que también está, no sé, Aimé. Sí, creo que está subido en el Classroom, lo pueden ver, y hay un pequeño tutorial también de cómo usar el Classroom, Sí, para eso cómo está. preguntar y ese tipo de cosas. Creo que se van a subir los desgrabados, ¿no? Los desgrabados de los teóricos de años Sí. anteriores. Todavía no están. Hubo un tema ahí que le tengo que terminar de preguntar a Gabriel, qué pasaba con esos desgrabados, porque había un tema, porque era del SIM, pero no sé qué es lo que pasa. Sí se van a subir, están Hay muchas dudas, se las pueden aclarar, entonces está bueno claro. que lean los apuntes que subimos al respecto y los desgrabados de las unidades que están haciendo, porque de hecho en estos desgrabados hay muchas preguntas que se suelen hacer en clase, que son Sí. las más comunes. Exacto. Sí, yo ahora tengo que preguntar porque el otro día todavía no estaban subidos los archivos de los desgrabados, pero sí, aunque sea se los voy a ir subiendo por temas. Si no están todos, los que tengan que ver con el tema puntual con el que tienen que trabajar. Está diciendo alguien... Quiero descargar el PDF de taxonomías y la opción no, como si no hubiera permiso. si abrís el PDF aparte, ¿no te aparece para descargar arriba? O sea, si haces clic y abrís el PDF... ¿Ahora lo hiciste? Nayara, ¿hiciste eso ahora? Ah, ok. Pero entonces lo tenés. Bueno, cualquier problema que no puedan acceder a algún texto o algo, se comunican y avisan, y de última se les manda por mail Sí. Si hay algún problema. Sí, no se queden, o sea, no se queden con ninguna duda. A ver, me pueden preguntar lo que quieran, no tengo problema, y me pueden preguntar las veces que quieran, no tengo ningún problema en responder. Así que eso, siéntanse absolutamente habilitados para consultar todas las dudas, porque justamente no tengo ningún inconveniente con eso. Lo que me interesa es que justamente terminen la cursada con la mejor experiencia de aprendizaje posible y, bueno, que puedan sumar. Como les dije, a mí esta materia me fascinó, el área de producción, me gustó muchísimo, y pude trabajar en producción en grandes editoriales con los conocimientos que tuve
de esta materia, sumando alguna cosa a nivel personal, sumando algún taller, alguna cuestión a nivel personal, pero la base que tuve en FPI a mí me sirvió para trabajar. No tuve ningún tipo de problemas y es más, o sea, creo que siempre Gabriel ha sido muy generoso con la transmisión de conocimiento y también es una persona súper accesible y a la que le pueden preguntar lo que quieran. Así que si pueden aprovechar los teóricos de él los días sábados, son más que recomendables y porque también él es una persona súper accesible. Así que lo sugiero y lo mismo para conmigo. Estamos acá para eso, para ayudar y para hacer la cursada lo más llevadera posible, incluso dentro de esta particular normalidad, como quien dice. Miriam, ¿podés repetir el mail que dijiste al principio de la clase? Así lo ¿El copio mío? en el chat. Sí, lo vuelvo a copiar acá, entonces. Es miriamnegrofpi@gmail.com. Sencillo. Nombre, apellido, fpi@gmail.com. En todo caso, me voy a hacer un grupo también de correo, una lista de correo, y cualquier cosita o cualquier comunicación también se la sumo por ese lado, además del Classroom, para que todos tengan la información. Bueno. Sí, el tema de los desgrabados van a estar, estaban terminando, el otro día todavía no estaban los archivos, pero los vamos a subir. Bueno, chicos, dudas, consultas, ¿alguna pregunta, algo adicional? Bueno, como les dijimos, lo que necesiten, estamos, no duden. Cualquier duda que tengan, la consulta, sí, mientras está... la entrega de la taxonomía es el 17 de septiembre, tienen 2 semanas, así que sugerencia como para después poder corregirlo y que tengan una devolución antes de los recuperatorios, es que no se atrasen, porque van a tener entregas programadas, entonces, si después se les atrasa, es como que si a último momento, si uno lo deja y después a último momento se encuentra con todos los trabajos que tiene que hacer, seguramente no les dé tiempo para que yo los corrija, les dé la devolución y puedan volver a presentarlos para los recuperatorios de noviembre. Entonces, si pueden llevar más o menos las entregas a tiempo, va a estar bueno para poder tener este margen de devolución y de volver a presentarlo. Eso ténganlo en cuenta por las dudas. Bueno, les agradezco que hayan estado. Vamos terminando si no hay nada más. Muchas gracias y como les dije, lo que necesiten lo consultan. La próxima clase la voy a subir sincrónicamente cuando corresponde, pero va a estar grabada y tiene que ver con el desarrollo de cálculo de soportes. Entonces esa clase no va a ser sincrónica, la van a encontrar a partir del jueves que viene a las 15 y ya les voy a dejar el link donde va a estar grabada la clase. Pero Por más que no haya sincronía ese día, en el horario de clase yo voy a estar en la computadora por si ya tienen alguna duda y quieren hacer algo en los foros de Classroom o lo que sea, voy a estar respondiendo en tiempo real en ese momento. El resto de las dudas se suben y yo las vamos respondiendo a medida que las vemos. Perfecto, ok. Así. Entonces ya para la otra clase que es sincrónica, ahí tienen para hacer todas las preguntas que tengan sobre el tema de cálculo de soporte. ¿Se entiende? O sea, para que ustedes entonces tengan una devolución de lo que más o menos vieron y de lo que se dieron cuenta que por ahí no entendían.
De todas maneras voy a tratar de ser lo más clara posible y, como digo, aunque yo tenga que retomar conceptos tan básicos como una regla de 3 simple, los retomo, no tengo problema. O sea, no tengo problema, porque para eso está, para que se entienda. Bueno, muchas gracias entonces y les deseo una buena semana y bueno, una buena cursada. Nos deseo a todos una buena experiencia de cursada para este año de Fundamentos de la Producción de Ingresos. Un abrazo y que estén bien. Nos vemos. Chao.